El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. ¿Por qué no gustan tomar asiento? Y les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 6 de Lucas. Lucas 6, el versículo 6 al 10 dice lo siguiente. Dice, y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba, está hablando el Señor Jesús. Y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo, a fin de encontrar de qué acusarle. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ven acá. Y él, levantándose, se le acercó. Entonces Jesús le dijo, yo os pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Por lo general, una cita como esa, podemos ser tentados a hablar de todo el contexto que está perfectamente bien. Al final de cuentas, el Señor tenía un propósito y era mostrarnos el amor por encima de la ley. Pero no me voy a meter ese tema, sino me voy a concentrar en el hombre de la mano seca. Saben, a veces cuando leemos la Escritura nos vamos muy fácilmente por los temas que hemos escuchado por siempre. Y a mí me gusta meterme un poquito y ponerme en los zapatos de las personas que vivieron, que sintieron, que escucharon, que dudaron, que temieron y que al final de cuentas tomaron riesgos. Pensemos un poquito en ese hombre de la mano seca. No sé si ustedes conozcan alguna persona que tenga una situación parecida, alguien que por alguna razón u otra batallan para caminar o tienen una mano más corta que la otra o tienen un desperfecto físico. Y por lo general personas que viven eso son abusadas por la comunidad. Desde niños la gente se burla de ellos, se ponen apodos crueles a gente que tiene una situación especial como esa. Y son gente que crece con un problema, porque la sociedad los rechaza porque son diferentes. La sociedad se burla de ellos porque así es. Y yo me pongo a pensar en este hombre. Probablemente este hombre estaba en la sinagoga, que fue donde llegó Jesús. Imagínense, puros hombres. Y allá a lo mejor en un rincón estaba este hombre y tal vez traía una vestidura un poquito larga y se cubría la mano para que no se la vieran. Y cuando el Señor está enseñando y predicando, de repente el Señor le dice a este hombre, levántate y ven. Y quiero que se pongan a pensar en qué pasó por la mente del hombre con la mano seca. ¿Para qué quiere que pase yo al frente? ¿Para que me vean todos? ¿Se irán a burlar de mí? Bastante he sufrido toda mi vida con esta situación como para ahora pasar al frente de todos. Y a lo mejor en su corazón empieza a haber una serie de preguntas y dudas y temores, pero al final de cuentas el maestro lo estaba llamando y tenía que tomarse el riesgo de ser expuesto al frente. Y cuando está al frente, el Señor no le está hablando a él, le habla a los demás y está hablando, ¿es lícito sanar en sábado? Y este hombre está con la mano seca, parado a un lado, no sabe qué esperar. Y luego la cosa se pone más difícil porque estando él enfrente y todos los ojos viéndole, Jesús voltea y está mirando a todos. Y luego le dice al hombre, extiende tu mano seca. Si se ponen a pensar, es como decirle a una persona, pon y muestra a todos de lo que te has avergonzado toda tu vida, lo que ha pesado sobre ti toda tu vida, lo que te ha robado la paz, lo que te ha ocasionado juicio, abuso.
Vamos, sácalo ahorita enfrente de todos y muéstranos tu mano seca. Y si nos ponemos a pensar en ese hombre, él tenía una decisión que tomar. Tomar el riesgo de ser ridiculizado por los demás, ser expuesto por los demás, tal vez que se burlen de él. Y la otra era obedecer a Dios. Y él decide obedecer a Dios, y cuando él toma el paso de obedecer a Dios, que extiende la mano, para su sorpresa y para sorpresa de todos, el Señor lo sana. Hay momentos en nuestra vida, y todos tenemos estos momentos, donde Dios nos hace que pasemos al frente, que tomemos riesgos y expongamos aún nuestra debilidad, nuestra insuficiencia, nuestros temores, nuestros traumas, de lo que la gente se ridiculiza, y Dios dice: te quiero que pases al frente porque voy a hacer una obra milagrosa en ti, pero me tienes que obedecer. Tienes que tomar riesgos. Y en este tema de transformación que estamos experimentando ustedes y nosotros en Juárez y por todas partes del mundo, estamos descubriendo que Dios está llamándole a su iglesia y la está sacando de las cuatro paredes y la está presentando a la comunidad. Y sí, la iglesia no es perfecta. Traemos muchos problemas. Entre más tratamos con empresarios que no son creyentes, más escuchamos el comentario. Acabamos de tener una conferencia de conceptos financieros que reunimos en Cancún a todo lo que es Centroamérica y México. Y empresarios categóricamente dicen: yo no contrato cristianos, porque son los peores. Y Dios está sacando a su iglesia con sus imperfecciones, pero la quiere poner delante porque Dios quiere hacer un milagro a través de ella. Y no nomás pensemos en la iglesia, la suma de todas las congregaciones, sino pensemos en cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces Dios ha llamado a cualquiera de ustedes y lo ha pasado al frente? ¿Y cuántas veces no hemos pasado al frente? Porque nos avergonzamos. Porque vemos hacia adentro y vemos la mano seca, vemos nuestros limitantes, vemos nuestros problemas, vemos y decimos: ¿quién, yo? Y nos quedamos donde estamos. Y si nos quedamos donde estamos, entonces Dios no puede hacer la obra. Y esos momentos son críticos porque a veces, la mayoría de las veces, nosotros no los creamos ni los inventamos. Él es el que nos llama. Y a veces pensamos que Dios nos llama para hacernos daño, o que Dios nos llama para ridiculizarnos, o que Dios nos llama porque no entendemos lo que Dios tiene en mente, que siempre es una bendición y es algo poderoso. Y ahí pasan muchas experiencias que tenemos que no entendemos, que nos suceden y volteamos y decimos: ¿por qué? Y no estamos entendiendo que Dios nos está llamando al frente para que ante la vista de todos Él pueda mostrar su poder y su gloria a través de cada uno de nosotros. Pero tenemos que tomar esta actitud de tomar riesgos. Tomar riesgos. No puede existir la vida cristiana sin tomar riesgos. Y mucho de lo que está viviendo la iglesia en términos generales en todo el mundo es que la iglesia se ha metido en un lugar tan cómodo que ya no quiere tomar riesgos, porque ya tiene la salvación. ¿Para qué preocuparse de los demás? Pero la vida del cristiano es una vida de riesgo. Si nos ponemos a analizar, pónganse a pensar en todos los hombres y mujeres que Dios utilizó de una manera poderosa a través de toda la Biblia, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Fueron hombres que tomaron riesgos. Imagínense un Noé que el Señor lo llama y lo manda a una montaña a construir una barca arriba. Dice la palabra que por años la gente iba y lo ridiculizaba. Él se tomó el riesgo de convertirse en el loco del pueblo, pero fue obediente. Vamos, el mismo Moisés, cuando el Señor lo llama a que vaya a liberar al pueblo de Israel, lo manda con Faraón. Si alguien conocía a Faraón era Moisés. Y cuando el Señor lo manda, Moisés se descalifica automáticamente, inmediatamente se descalifica,
Vamos, Moisés dice, tengo la mano seca, yo no puedo ir. Igual que todos nosotros. Pero al final de cuentas el Señor le dice, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés dice, una vara. Dice, pues con eso voy a hacer los milagros. Una vara. Y la vara no era más que un instrumento de trabajo, porque él estaba pastoreando. Y a través de eso llega un día donde Dios le dice, cuando está el pueblo de Israel, está el Mar Rojo y viene Faraón con su ejército. Y Moisés clama a Dios. Y el Señor no le dice, voy a abrir el mar para que pases. El Señor le dice, extiende tu vara. Y Moisés tiene que estar al frente de todo el pueblo. Dios le está hablando, igual que el hombre con la mano seca. Y no tiene sentido estirar la mano seca, está seca. Y no nomás está seca, sino que es cuestión de vergüenza. Poner y estirar una vara al agua, ¿qué quiere decir eso? Y para sorpresa de Moisés, cuando él obedece, Dios abre el mar. María, cuando concibe por parte del Espíritu Santo, tomó riesgos y dijo, he aquí la sierva del Señor. Y estuvo a punto de ser apedreada, porque sin estar desposada, estaba embarazada. Y si nos ponemos a ver cada uno de los personajes de la Biblia, a todos y cada uno los encontramos en ese lugar donde Dios los llama y los pone al frente de todos. Y enfrente de todos le dice, quiero que hagas esto. Y a veces son cosas muy absurdas, como estirar una mano seca, levantar una vara. Pero la vida del que cree, del que toma riesgos, es aquella que simple y sencillamente obedece a Dios. Y ahí es donde vemos los milagros. Ahí es donde caminamos en esta vida sobrenatural. Estas decisiones que al final de cuentas todos tenemos que tomar en nuestras vidas personales cuando Dios nos llama. Porque Dios nos llama y nos pone al frente, porque quiere hacer una obra a Él y quiere manifestarse a Él y recibir la gloria y la honra. Él lo hace y nosotros tenemos que dar un paso. Y muchas veces estamos pensando algo extraordinariamente grande, pero todo empieza con un paso de fe en cosas pequeñas. Vamos, recién que se convierte uno, orar por los alimentos la primera vez es un poquito difícil. Sobre todo si estás en una mesa donde no son creyentes y te da pena y tienes que sacar la mano seca. Con los amigos en la escuela, con los compañeros de trabajo, empezar a sacar la mano seca y decir, sí, así como me ven, ahora soy siervo de Dios. Pero tenemos que aprender a obedecer a Dios una tras otra, tras otra, tras otra. Y vamos a ir empezando a experimentar el poder de Dios y lo que Dios tiene para nosotros. Paul Tournier, un escritor que recomiendo que lo lean si es que no lo han leído, él decía que las decisiones en la vida como creyentes, él lo comparaba con un trapecio. Dice, estamos en el trapecio y cuando nos lanzamos con el trapecio, viene el otro trapecio del otro lado y tenemos que tomar el nuevo. Pero para tomar el nuevo trapecio tenemos que soltar el otro que traíamos. Y hay un riesgo. Pero si no sueltas esto, no puedes avanzar a lo que Dios tiene en tu vida. Y hay cristianos que sí, se lanzan con el trapecio y dicen creo en Dios, y cuando viene un cambio en sus vidas, cuando viene una situación extraordinaria en la vida, Dios te pasa al frente y te quiere usar, agarras el concepto, pero no te sueltas y te quedas en medio. Y tenemos que dejar el pasado. Tenemos que entender los tiempos y los momentos. Y tenemos que entender que hay cambios en la vida que hay que soltar y hay que agarrar lo que sigue. Y lo que sigue, aun por más difícil que aparente, siempre va a ser mejor, porque nos acerca más a la voluntad de Dios. Mucho de lo que hemos experimentado en nuestra vida personal empezó de esa manera. Cuando yo estaba pastoreando la congregación y estaba viviendo el sueño que muchos pastores anhelamos, porque teníamos una congregación grande, teníamos un colegio de pastores, estábamos sembrando iglesias en México y en Estados Unidos,
Acabamos de estrenar un edificio que nos costó más de $2 millones y prácticamente lo pagamos en efectivo. Teníamos una escuela primaria y secundaria y todo parecía que estaba perfectamente bien, y Dios, de una manera figurada, me pasa al frente y me dice: deja todo. Y yo no sabía ni entendía por qué o para qué, pero fue un paso muy doloroso. Estaba en el trapecio tomando la voluntad de Dios, que estaba clara, pero tenía que soltar la otra para poder dar el siguiente paso. Y cuando lo hicimos, que fue difícil y que aún eso ocasionó críticas de algunos, inmediatamente el Señor vuelve a hacer otra petición. Y es cuando nos pide que hagamos un ayuno de 21 días en un parque público, cosa que jamás habíamos hecho. Otra vez tomando riesgos y soltando lo que venía para tomar lo que viene. De ahí es donde después de eso viene que el alcalde nos invita a tomar la prisión y arrebatársela al narcotráfico. Y otra vez Dios se quiere manifestar y quiere honrarse Él y quiere glorificarse Él, pero a través de gente con manos secas, gente imperfecta como todos nosotros, porque la obra siempre es de Él. Y después de que pasa eso, se siguen abriendo puertas para empezar a tomar ciudades, estados y naciones. Y en el transcurso de mi vida yo puedo ver cómo ha habido estos trapecios de los que hablaba Tournier y cómo tenemos que estar listos para agarrar el que sigue. Pero para el que sigue tienes que soltar. Porque miren, todos vivimos lo que vivimos, nos guste o no. No tenemos elección. ¿Quién de ustedes tiene elección levantarse al siguiente día en la mañana? Simplemente abres los ojos y estás despierto, estás despierta. ¿Quién de ustedes, cuando se levanta, qué es lo que hace? Pues entender las responsabilidades que hay primero en la casa si están casados, si tienen un trabajo, ir al trabajo, si es la escuela, pues ir a la escuela. Y no tenemos mucha opción de hacer lo que tenemos que hacer cotidianamente, así funcionan nuestras vidas. Pero lo que sí tenemos opción es cómo vamos a hacer lo que tenemos que hacer, con qué actitud del corazón lo vamos a hacer. Eso cambia todo. Qué curioso, porque cosas tan básicas y tan esencialmente bíblicas, ahorita en el mundo empresarial se enseñan estos conceptos a compañías inmensas, donde se le tiene que enseñar a la gente a que no pueden evitar ir a trabajar, porque tienen que trabajar, pero lo que sí pueden elegir es con qué actitud van a ir al trabajo. Y se está empezando a orientar más que en capacitación de lo que hay que hacer, más bien motivar a la gente de cómo, con qué corazón hay que hacerlo. Que dice la palabra: todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Y tenemos que caminar en esos procesos, tomar riesgos, soltar lo que Dios ya dijo que pasó, y ahora viene lo nuevo. Porque el nuevo nacimiento es continuo. No nomás sucede una vez, y hay aquellos que todavía dan su testimonio y hablan de aquel día que fueron transformados y cambiados. Gloria a Dios, así fue. Pero y ayer, y antier, y el día de hoy que está siendo transformado, hay vida. Está Dios pasándote al frente, y enfrente de todos está diciendo: extiende la mano seca, extiende lo peor que tienes, lo que no sirve, extiéndelo, porque la voz de Dios es la que te está llamando. Y Dios toma lo vil y despreciado, y lo que nosotros creemos que no vale la pena y que no tenemos, que no tiene valor, Dios lo toma y hace un milagro. Curiosamente, el mundo entiende estas cosas. A veces la iglesia no. A veces vemos a gente más radicalmente queriendo transformar al mundo y tomando riesgos increíbles sin tener una base y una razón espiritual, divina, que la iglesia de Jesucristo, que tiene una razón y una base espiritual divina para transformar al mundo, porque Jesús murió
por el mundo. Y de repente contrastamos y decimos, ¿por qué? Porque hay gente que apasionadamente se entrega a cambiar al mundo. Y lo están logrando. A veces parece ser que más que la iglesia. Fíjense, por ejemplo, el movimiento homosexual. El movimiento homosexual, lo que estamos viendo ahorita, es sorprendente, pero lo que estamos viendo ahorita, que está sucediendo en nuestros países, con nuestras leyes, en las telenovelas, en las películas, en la comunidad, en la escuela y todo lo demás, ¿saben que estaba planeado tal y como está sucediendo hace cerca de 40 años? Si ustedes por ahí buscan el manifiesto de la línea homosexual, se van a encontrar que hicieron un plan y dijeron, nosotros vamos a cambiar la manera como piensa el mundo en este tema. Hicieron un plan y dijeron, para tal año tenemos que traer el tema a Hollywood, porque Hollywood es el instrumento para discipular al mundo. Y para tal año tenemos que tener en películas sanas un comentario o una escena de 3 segundos de un homosexual. Y para tal año tenemos que tener esto, y para tal año tenemos que tener esto, y para tal año tenemos que tener ya programas de homosexualidad. Y para tal año vamos a cambiar la ley, y para tal año vamos a tener matrimonio gay. Y todavía van para más. Y es sorprendente ver cómo esta gente puso la agenda y la están siguiendo al pie de la letra, y se arriesgaron a todo, tomaron riesgos para discipular al mundo contrario a la palabra de Dios. Y escuchen esto, y a ellos no se les dio autoridad bíblica, ni se le dieron las llaves del reino de los cielos, ni se les dio el mandato de ir y discipular al mundo. La única razón por la que está pasando es porque la iglesia de Jesucristo no está sacando la mano seca, porque la iglesia de Jesucristo no está tomando riesgos. Está encerrada, y no estoy hablando de esta congregación desde luego, pero en términos generales está encerrada y no quiere tomar riesgos. Y Dios nos está llamando precisamente a eso. Ahorita en lo personal estamos pasando por una etapa diferente. Hace un tiempo el Señor nos está hablando de la congregación que sembramos después de que dejamos la primera. El Señor empezó a hablar de que la tenía que dejar también. Y fue una cosa muy difícil. Y ahora en diciembre la congregación que teníamos la integramos a otra congregación bajo la cobertura de otro pastor. Y el riesgo era otra vez la crítica, la ridiculización. Fue una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.